Hola a todos. Hemos venido a la periferia occidental de Móstoles a enseñaros uno de esos parajes que están cerca de la ciudad y de los que os vamos a contar algunos secretillos. Seguramente este lugar os suene a muchos, porque está justo al lado de la Avenida de Portugal y detrás del recinto ferial, que está ahí. Aquí tenemos en primer plano una torrentera, un antiguo arroyo, cuyo nombre es Fuensalud. Este lugar a las afueras de Móstoles es la antigua finca de Fuensalud, también conocida como Las Moreras. En este sitio bucólico de las afueras de Móstoles había, hasta hace unos 20 años, un caserío, es decir, una antigua granja que, al igual que la finca, se llamaba Fuensalud. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues el lugar en el que estamos es justo donde estaba el caserío. De hecho, cualquiera que ande por aquí se dará cuenta de la abundancia de escombros que hay, los cuales pues no son todos de vertidos recientes, sino que algunos son de la demolición del caserío y de las edificaciones que lo componían. A comienzos del siglo XX, este caserío pertenecía a Ramón Barón y pasó a su hijo Félix J. Barón. Según nos cuenta Alfonso Vargas, en sus apuntes de un labrador trabajador, el caserío, la finca, se la vendió este señor a un notario que hacía muchas escrituras en Móstoles, que creemos que es Santiago Méndez Plaza. Posteriormente, las propiedades de Santiago Méndez pasaron a la que creemos que era su hija María Méndez, y a esta se la compró el terrateniente Ricardo Medem, el que a su vez se lo vendió al médico Félix Robledo Vedate. De hecho, por esta razón, este lugar también se conoció durante muchos años como Finca del Médico, ya que de hecho Félix llegó a vivir aquí en los últimos años de su vida en largas temporadas. Y aquí tenemos una antigua torreta eléctrica del caserío de Fuensalud. Es el único resto más consistente que queda del antiguo caserío. Por este bonito y tranquilo camino de pinos, en realidad, antiguamente hubo moreras. De hecho, como os hemos dicho antes, otro de los nombres de la finca era Las Moreras, debido a que aquellos propietarios de comienzos del siglo XX plantaron moreras que, según Alfonso Vargas, no crecieron mucho. Cualquier día como hoy, con un tiempo primaveral, podemos pasear por aquí y disfrutar de esta panorámica de la Sierra de Guadarrama al fondo.
En cuanto nos alejamos un poco de la ciudad y a no mucha distancia de ella, podemos comprobar cómo el silencio se adueña de todo, o casi. Bueno, aquí estamos viendo el comienzo de la llamada Vereda de las Cruces, o Camino de las Cruces, que antiguamente también se conoció como Camino de las Tres Cruces. En realidad, el tramo sobre el que estamos haciendo zoom es contemporáneo, ya que no existía antes de comienzos del siglo XX. El camino antiguo es este que estamos viendo ahora mismo, que partía más o menos de donde lo hace hoy, es decir, junto a la avenida de Portugal, que era el antiguo camino de Real de Extremadura. En realidad, aunque os hemos dicho que esto se llama Fuensalud, su nombre antiguo es Las Monjas. De hecho, la finca es todo lo que sobre lo que estamos enfocando, el comienzo de la Vereda de las Cruces, y va hasta allí. ¿Y por qué se llaman Las Monjas? Pues esto sabemos por qué. Y es que al parecer esta finca era lo que antiguamente llamaban un piazo, es decir, un pedazo grande de tierra, y sus propietarios, desde finales del siglo XV hasta mediados del XIX, fue el convento de Santo Domingo el Real de Madrid. Por eso se llama Las Monjas. Vamos a hacer zoom sobre la Sierra de Guadarrama, que estos días está muy nevada. Las propiedades del convento de Santo Domingo el Real de Madrid, que eran numerosas, en el siglo XVIII fueron dadas a censo perpetuo a varios labradores de Móstoles. Esto quiere decir que por un canon anual se quedaban con la explotación de la tierra, aunque la nuda propiedad de la misma seguía siendo del convento. Curiosamente, a mediados del siglo XIX, y a raíz de la desamortización de Mendizábal, el convento recuperó la titularidad total de las tierras, pero fueron nacionalizadas y vendidas, comprándolas en su totalidad un tal José Rojo, a quien le heredó su mujer, Ramona del Cerro, y a esta su sobrino, pasando por varias manos antes de llegar a Ramón Barón Castán. Este paraje en el que estamos ahora mismo se llama Cantimporra, a pesar de que en algún documento pone Cantaporras, lo cual obviamente es una corrupción del topónimo muy reciente. Cantimporra evolucionó de Pazimporra, sorprendentemente Pazimporra, y aunque no sabemos muy bien por qué, es también el nombre de una antigua aldea con una venta En el camino de Segovia a Toledo, cerca de la urbanización Villafranca del Castillo, en la actual Villanueva de la Cañada. Estos terrenos de aquí formaron parte del mayorazgo de Rojas y también son pedazos grandes de tierra. Mayorazgo de Rojas, que como ya hemos dicho en alguna ocasión, recayó en los condes de Casarrubios, condes de Miranda, de Montijo y finalmente familia ducal de Tamames, que en el año 46 se deshizo de estos terrenos, vendiéndolos por una parte al secretario Cándido Rodríguez Zazo y por otra pasando a sociedades inmobiliarias como Parcelatoria Gonzalo Chacón, Milla y Las Matas.
Seguimos en la vereda de las Cruces y en el paraje de Cantimporra, con Móstoles al fondo, la zona del hospital universitario, sobre el que vamos a hacer zoom, por cierto. Están haciendo reformas, próximamente será ampliado. Por ahí está el barrio de San Fernando, Azorín, el barrio del Soto, el polideportivo Andrés Torrejón, las piscinas de verano y por allí, qué bonita la Sierra a fondo, por cierto, está el parque del Soto, donde están esos árboles. De hecho se puede ver la valla perimetral. Esa montañita que veis ahí, aunque aparece en Google como la montañita, en realidad no es nada especial, es simplemente una acumulación de tierra, seguramente debido a las obras del tren a Navalcarnero, y aparece hacia los años 2009-2010. Bueno, aquí tenemos un mojón que marca la linde entre dos tierras y se podría decir que también que entre dos parajes, ya que a partir de aquí esto se llama La Viruela. ¿Y por qué se llama La Viruela? Pues por lo que hemos documentado, seguramente es el mote de un señor que vivió A mediados del siglo XVIII, llamado Francisco Elías, apodado Viruela. Hay que señalar que muchos topónimos en realidad son antropónimos, es decir, derivan del nombre, apodo, de una persona que tenía propiedades en estos lugares. Seguimos en La Viruela, en la vereda de las Cruces, y aquí tenemos de fondo el murmullo de los coches que van por la autovía A5. Y aquí estamos junto a la autovía A5. Allí al otro lado, hacia donde está la que llama Google la montañita, hubo hasta hace década y media un poblado gitano. Estamos enfocando sobre el Parque Natural del Soto y la zona industrial de las Pajarillas. Y eso de ahí es Peñaca. La Solana, La Vega, en fin. Estamos en el lugar en el que la vereda de las Cruces actualmente se une al camino de las Carrasquillas, justo debajo de este paso, por debajo de la A5. Paso que hoy en día lleva a las obras del tren abandonado de Navalcarnero. Aquí tenemos. La unión de estos dos caminos se efectuaba antiguamente más allá de lo que es hoy la A5. Hace no muchos años el camino se podía seguir paralelo hasta bajar a la avenida Iker Casillas, por donde estáis viendo, pero hoy en día ya lo han returado y ya no se puede seguir por ahí. Estamos en el camino de las Carrasquillas, junto a la Escuela Agrícola Mara. Instalada en el paraje de Paniagua.
un paraje mostoleño con un nombre, un topónimo bastante común en la geografía española o castellana. Seguimos en el camino de las Carrasquillas, junto a la Escuela Agrícola Mara. Estamos viendo los parajes de Cantimporra y La Piruela. Con un bonito atardecer. Esta es la Escuela Agrícola. Y estos olivos de aquí son las olivas de Paniagua. Uno de los últimos y pocos olivares que quedan en Móstoles de su época rural. Volvemos a Móstoles por el camino de las Carrasquillas, atravesando el paraje de las Cárcavas. Las Cárcavas son eso que estáis viendo ahí. En realidad el paraje de las Cárcavas se llama así por el arroyo de las Cárcavas, que es un afluente del arroyo del Soto, que nace aproximadamente en la zona de La Barca, el barrio en torno a la plaza de Arroyomolinos, y bajaba aproximadamente por la actual calle Alfonso XII. ¿Y qué tiene que ver con esto donde estamos? Bueno, os lo cuento. El arroyo de las Cárcavas atravesaba el barrio de Azorín de este a oeste y salía del barrio por los chalets por los que estamos viendo y seguía por donde estamos haciendo zoom, donde está esa gente y esos caminitos, hasta dar en el arroyo del Soto, que hoy va entubado por debajo del polideportivo. ¿Y qué relevancia tiene esto? Bueno, aunque hoy es muy difícil imaginarlo, por el arroyo de las Cárcavas iba el llamado Soto y Vega de la Villa, que empezaba en el pueblo, bajaba por el arroyo de las Heras y seguía por el de las Cárcavas. Es decir, por allí había una arboleda que llegaba hasta el Soto. En la siguiente captura del mapa histórico os mostramos por dónde pasaba el arroyo de las Cárcavas en relación con el actual casco urbano de Móstoles y los caminos de las Carrasquillas y otros que había por la zona. En este otro os mostramos, sobre un mapa de aproximadamente 1860, lo mismo, pero señalando por dónde iba el soto que acompañaba al arroyo de las Cárcavas y que bajaba desde el pueblo. Estamos a las afueras del barrio del Soto. Aproximadamente por donde va este camino es por donde iba el arroyo de las Cárcavas y el Soto que lo acompañaba hace unos cuantos siglos.
y que fue talado hace ya mucho. Y nos vamos a despedir con este bonito atardecer sobre el camino de las Carrasquillas. Que tengáis buen día.